¿Cómo están? Vamos a tratar ahora sobre un tema que está mucho en las redes sociales, como son los terremotos que hubo en Turquía y países aledaños. Vamos a ver qué realmente conlleva a esto desde una perspectiva bíblica. Muchas están preguntando qué pasa, son fallas geográficas, es un castigo de Dios, qué está sucediendo, y lo vamos a desarrollar desde una perspectiva cristiana basado en la Biblia. Así que no se pierdan, está interesante este tema. Bueno, vamos a ver estos terremotos que han ocurrido en Turquía y Siria, con grados de 7.8, de 5.5 de magnitud. Hasta ahora sigue temblando la tierra también, han habido otros temblores de 5 y picos de grados. Vamos a ver, no desde una perspectiva geográfica, porque nos encontraríamos que, claro, era debido a 4 placas tectónicas que siempre están en su subsuelo de Turquía y Siria. Tampoco vamos a buscar una respuesta desde una perspectiva de la ingeniería civil, porque, bueno, ya hubieron tantos muertos por la infraestructura precaria, porque no era una estructura antisísmica de sus edificios y casas, etcétera, sino vamos a ver desde una perspectiva religiosa, de la religión. Entonces, si vemos desde esta perspectiva, nos preguntamos si Dios está castigando a estos países islámicos como Turquía y Siria. Hay respuestas de muchos que dicen sí, hay respuestas de otros que dicen no, ¿no? Vamos a ver entonces a Dios, las características que tiene Dios según el libro, según la Biblia, ¿ya? Que es el único libro de libros que nos puede guiar, el único. Entonces dice, una de las características de Dios es que Dios es amor, y eso lo dice en Primera de Juan. Entonces, si Dios es amor, nos da amor, y es todo amor, ¿no? Él amó mucho desde la creación, desde que creó a Adán hasta ahora, ha amado al ser humano, pero el ser humano no siempre ha escuchado la voz de Dios, ¿no? Entonces, siempre nos hemos ido extraviando, nos hemos ido apartando de Él y nos hemos metido en problemas. ¿Mm? En el Salmo 108 dice que Dios es lento para la ira, pero abundante en misericordia. Esto quiere decir que Dios es tardo para hacer su justicia, ¿ya? Es tardo para llamar la atención. Así es Dios. Dios no es un Dios que uno, bueno, hace lo que quiere, va contra Dios, no cumple sus mandamientos, va contra Dios y Dios ahí mismo lo castiga. No es así. Él demora mucho en, vamos a decir, instruirnos, en disciplinarnos, porque la disciplina divina que tiene el propósito de Dios es de persuadir al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que nosotros mismos no nos hagamos daño. ¿Ya? Entonces, Dios nos demuestra en la Biblia, en muchas historias, cómo Dios, preocupado, ¿no?, por los pueblos que desobedecían sus mandamientos y se metían en muchos problemas y vivían una vida llena de crímenes, eran pueblos inhumanos, eran pueblos castigadores, más bien, digamos, eran pueblos donde primaba el egoísmo, donde primaba el robo, donde era un país sin valores. Entonces Dios se preocupaba porque siempre hay gente que sufre debido a que otras personas hacen eso con ellos. Entonces, es por eso que Dios iba a llamar la atención de esos países. Y eso se ve mucho en la historia de Jonás, en el libro de Jonás, Antiguo Testamento. Y cuenta la historia de que Jonás era un profeta y Dios le había dicho: Jonás, tienes que ir al pueblo de Nínive. Tienes que ir a Nínive porque es un pueblo muy sanguinario, es un pueblo muy desobediente, es un pueblo donde no hay respeto entre ellos, donde hay matanzas, donde no respetan al anciano, donde roban, donde hay crímenes, donde hay desórdenes sexuales, donde hay orgías, donde hay tantas cosas, le dijo, ¿no? Y tienes que ir por eso, porque debido a eso también hay gente que sufre. Y ellos mismos se están haciendo daño, ¿no? No se sabían conducir este pueblo, no se sabía conducir, se estaban ellos mismos aniquilando. Entonces, Jonás escucha la voz de Dios, pero no hace este profeta lo que Dios le dice, sino más bien dice: me tengo que ocultar de Dios. No puedo creer cómo Dios pueda querer salvar a ese pueblo tan perverso como es el pueblo de Nínive. No. Yo me voy a ocultar de Dios. Él pensaba que se podía ocultar de Dios. Entonces él se fue a Jope, al puerto de Jope, para tomar un barco, una nave que lo llevara hasta Tarso. Y dijo: no, yo me voy. Quería ir a Tarsis, lo que es ahora más o menos España. Entonces ya él en el barco estaba y una gran tormenta empezó a haber y habían allí tripulantes de otras religiones y él felizmente estaba durmiendo
¿no? Abajo en el interior del barco y ellos lo llamaron y le dijeron, mira lo que está sucediendo arriba y tú no te das cuenta, estamos a punto de morirnos. No sé por qué hay ¿por qué está viendo este temporal tan fuerte aquí? Y tú allí durmiendo. Entonces le dijo, ¿de dónde tú eres? De repente tu Dios nos está castigando, porque nuestros dioses a nosotros no nos están castigando. Todos dicen que, ¿a quién es? Vamos a tirar suerte. Y tiraron suertes y le salió a él. Y le dijeron, por ti está viniendo todo este castigo. Entonces él dijo, bueno, sí, tíreme, porque si no, no se va a calmar esto. Entonces ellos le dijeron, ojalá te vaya bien y tu Dios te salve, y lo tiraron, ¿no? Y allí ya en el mar un gran pez vino y se lo tragó. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches allí pidiendo y orando al Señor para que lo librara, ¿no? del lugar donde estaba. Entonces este gran pez lo vomitó en las orillas de un pueblo. Y ese pueblo era nada más y nada menos que Nínive, el pueblo donde él se estaba escapando. Al ver esto, ya salvado de la muerte, vamos a decir, empezó a predicar al pueblo de Nínive, ¿no? Y vio que todas las personas se acercaron y le prestaron atención y cambiaron su forma de ser, desde el rey hasta el más viejo, el niño, el anciano, todos, ¿no? Se entregaron a él. El rey ordenó que entraran en ayuno y cilicio para el perdón de sus pecados y se arrepintieron. Entonces, siempre Dios busca y manda el arrepentimiento. Siempre antes de tomar una decisión disciplinaria, Él manda a un mediador, ¿no? Para que, la situación se arregle. Pero algunas veces eso no se toma en cuenta porque el ser humano es muy testarudo, ¿no? Entonces, proseguimos entonces con esto. Si Dios está castigando a estos países islámicos de Turquía y Siria, ¿por qué creemos que Dios podría castigarlos? Ahora, vamos a ver sobre la naturaleza. ¿Tendrá control sobre la naturaleza? Muchos dicen, he escuchado de muchas religiones cristianas que dicen, no, Dios mira a la tierra, ¿no? Y bueno, la tierra tiene pues sus fallas geográficas, tiene sus plataformas y bueno, los terremotos son causados por eso, ¿no? Si hay, por ejemplo, un ciclón o quizás un maremoto o una inundación, es, bueno, causado por el recalentamiento de la tierra y etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero vamos a ver que sí, Dios tiene control sobre la naturaleza. Por ejemplo, si una persona, ¿no? Un ingeniero robótico hace un robot, tiene control sobre el robot. No vamos a decir que no lo tiene. Entonces Dios sí tiene el control de la naturaleza. Y eso lo demostró con Jesús, ¿no? Su Hijo de Dios. Por ejemplo, Jesús en Marcos 4:39 dice que levantándose reprendió al viento y al mar. Jesús lo reprendió. Entonces, sí tiene el control sobre la naturaleza. Y ahí se calmó todo. Ahora, Dios tiene control de la naturaleza en el Antiguo Testamento también. Dios hizo retroceder, ¿no? las horas de luz. Cuando hubo el diluvio, mandó mucha lluvia, abundante, aguacero. Pero antes, Dios mandó por muchos años a Noé que vaya y llame al arrepentimiento. Fueron muchos años y el pueblo nunca le hizo caso. Nunca le hizo caso. Entonces, ¿sí tiene control sobre la naturaleza? Sí, tiene. Porque es el creador. Por eso, ¿ya? Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso quiere decir que la tierra a nosotros no nos pertenece, sino le pertenece a Dios. Y con respecto a lo que está sucediendo sobre el recalentamiento de la tierra, en Apocalipsis, Nuevo Testamento, 11:18, último libro, dice, es claro que Dios juzgará la manera en que cuidemos la tierra. Destruirá a los que destruyen la tierra. Es así. Entonces podemos decir que Dios está castigando, que Dios nos está destruyendo. De alguna manera nos puede estar reprendiendo. No puede estar reprendiendo a estos países. Pero su gran amor hace de que también sucedan milagros. Por ejemplo, han habido, ¿no?, el caso de un bebé que nació en los escombros, de niños que fueron rescatados, de personas que estuvieron horas y horas metidas allí dentro, días y días, ¿no? Y sin embargo salieron con vida. Es que Dios manifiesta su misericordia y su amor. Manifiesta su misericordia y su amor también cuando toca el corazón de tantas personas, de rescatistas,
de entidades, de países que han llevado víveres, ropas, que han llevado la Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras, todos han ido unánimes. Y eso agrada a Dios. Ver el amor también entre nosotros. Entonces, algunas veces puede haber reprensión, sí, pero también se manifiesta amor, se manifiesta por parte de Dios milagros, como los que ha habido, milagros de sobrevivencia. Porque el rasgo principal de Dios es amor, amigas y amigos. Ahora, si nosotros no cuidamos este mundo que Dios nos ha dado, ¿no? y hemos destruido por años de años, contaminado el mar, contaminado la tierra, contaminado el aire, destruido la fauna y todo eso, entonces ¿qué esperamos? ¿Que Dios lo va a sanear todo? No, porque Dios nos da un libre albedrío para nosotros hacer lo que nosotros deseemos. ¿Entienden? Entonces, hay personas que escuchan la voz del Señor y actúan con honestidad y otras no. Eso es así. Y producto de la desobediencia, de no cuidar, ¿no? La creación del Señor es lo que nos está viniendo a nosotros todas estas cosas que estamos viviendo. Entonces, es también muy fácil echar 100% la culpa a Dios. También no podemos negar que el enemigo tiene cierto poder de hacer el mal. Como en la historia de Job, en el Antiguo Testamento se puede ver cómo Satanás alza su mano en contra de Job y lo destruye. Bueno, a él le manda una enfermedad, una sarna maligna, mata a sus hijos, todos sus bienes lo destruye, ¿no? Lo lleva a la miseria y lo hace con vientos y fuegos que caen del cielo. Imagínense. Sí, también tiene cierto poder. Esta historia ustedes lo pueden encontrar en el libro de Job, Antiguo Testamento. Bueno, y ahora vamos a ver las profecías de Jesús para los últimos tiempos. Y está en Mateo 24. Muchos cristianos de muchas religiones cristianas dicen de que dejen de estarse alarmando por personas que están metiendo profecías de los últimos tiempos y relacionando con terremotos. Pero estas profecías son realmente contundentes y certeras. No podemos tapar el sol con un dedo. Amigas, amigos, no se puede. Entonces tenemos que nosotros realmente escuchar lo que está en la palabra de Dios. Claro que hay profecías que Dios habló de los últimos tiempos, de las señales del fin. En Mateo 24:7. Aquí está mi Biblia, Mateo 24:7 dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y sí, terremotos están habiendo de una manera muy, muy frecuente últimamente, amigas, amigos. Se está dando los terremotos, los sismos. Entonces, eso son señales antes del fin que habló Jesús en Mateo. Entonces, si uno es cristiano, no puede estar ajeno a esto. Entonces, no debemos de pedir que no haya terremotos, que no haya sismos, porque van a haber. Se tiene que dar, ¿no? Y la geografía también colabora con esto, porque hay placas abajo de la tierra. Porque la tierra fue creada en su perfección total por Dios, pero después del pecado de Adán y Eva, todo se volvió malo y empezaron a haber ya imperfecciones hasta debajo de la corteza terrestre. Empezaron a salir volcanes y todo. Entonces, lo que debemos de pedir es al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos proteja, nos cuide, nos guarde, nos fortalezca en esos momentos de terremoto, ¿no? Que nos calme, ¿no? Que nos sostenga con su mano poderosa. Eso es lo que debemos de pedir. Para terminar, voy a hacer un pequeño paralelismo entre el Islam y el cristianismo, porque no todas las religiones conducen a Dios. Eso es parte también de la religión moderna, de una religión light, de una religión innovativa que se está dando, pero que no va de acuerdo a la palabra del Señor. El Islam, por ejemplo, dice que su Dios Alá, ¿no? Tienen a su Dios Alá y su libro, el Corán. En el cristianismo tenemos Dios Jehová y el libro excelso es la Biblia. En el Islam, el profeta es Mahoma, ¿no? Profeta supremo después de Dios. Y Jesús solo es un profeta entre tantos profetas que hay en esta religión. Cambio, en la religión cristiana, Jesús es el Hijo de Dios. En el Islam, el Corán fue escrito el año 613 después de Cristo.
Y acá, en cambio, la Biblia fue recopilada el siglo III antes de Cristo. Miren, entonces, por eso muchos creen que esta religión, Islam, es una mezcla de muchas religiones, ¿no? Del judaísmo, del cristianismo, ¿no? Una mezcla, entre otras más, y bueno, surge pues esta religión, que es una religión relativamente joven, muy joven a comparación del cristianismo. Entonces nosotros no podemos decir que el cristianismo se copió del islamismo. Obvio, por las fechas, no se puede. Esto fue mucho antes fue el cristianismo. Bueno, realmente cristianismo las primeras recopilaciones se dieron de los primeros, de los libros del Antiguo Testamento. Y después, cuando nació Jesús, escribieron el Nuevo Testamento. Inclusive, miren, por más que seamos ateos o lo que sea, siempre Cristo va a estar ahí, aunque sea en la fecha, para que vean lo veraz y lo contundente que es Cristo en la vida de la humanidad. Hasta en las fechas está después de Cristo, antes de Cristo. No decimos después de Mahoma, antes de Mahoma, o después de Buda, antes de Buda. Ojo, ojo. Ok, pasamos. No hay más Dios que Alá, y a Él solo se le debe rezar, dice el Islam. El cristianismo dice que creen en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Islam, en cambio, dice que Jesús es culpable de creerse hijo de Dios y que todos los que creen en Jesús se hacen culpables también, y los que creen en el Espíritu Santo también, porque ellos no creen en el Espíritu Santo tampoco. Y en cambio en la Biblia, en muchos versículos dice que Jesús es el primogénito de Dios. Entonces, si ustedes quieren que yo haga un paralelismo entre el Islam y el cristianismo, pues me dejan ahí en sus comentarios, y yo con gusto estoy pensando en la próxima vez hacer este análisis más profundo sobre las diferencias entre el islamismo y el cristianismo, que no es igual. No nos conducen los dos a un Dios. No, porque Dios nunca permitiría que a su hijo lo rebajaran, a su hijo amado que dio la vida por cada uno de nosotros, lo rebajaran a un simple profeta y pusiera más bien a un profeta desconocido antes de Jesús. O sea, no es así. Para un cristiano no es así, y menos aceptable será para Dios.